Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. El domingo anterior compartíamos acerca de cómo el plan de Dios es perfecto, es el mejor. Viernes por la noche compartíamos cómo el plan de Dios continúa y cómo se cumplía también a través del nacimiento de Cristo. Hoy vamos a compartir esta mañana acerca de obediencia y humildad para ser parte del plan de Dios. Lucas capítulo 2, vamos a leer versos 21 al 24, los que anteceden la lectura que tuvimos al inicio del culto. ¿Lo tenemos? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón y dijo a su madre: María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque nos permites recibirla siempre a tiempo, porque nos hablas, Padre, en todo momento y en toda situación, porque nos hablas, Padre, para poder conocerte y para poder, Señor, así también hacer todo aquello conforme tu voluntad. Porque siempre, Señor, has tenido el control de todas las cosas. Gracias, Padre, porque estábamos contemplados desde antes de la fundación del mundo en este plan maravilloso y perfecto. Y así, como Simeón lo declaró, nosotros también hemos visto la gloria de Cristo desde el día que le recibimos en nuestro corazón. Y esperamos también un día poderle ver en el trono de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obediencia y humildad para ser parte del plan de Dios. Porque es bonito cuando uno dice: el plan de Dios, qué bueno, el plan de Dios es especial, es maravilloso, y qué bueno cuando nosotros disponemos nuestro corazón para ser parte de ese plan. Cuando estaba revisando las notas para el mensaje ahora, curiosamente este es un pasaje, yo no sé si alguna vez lo había predicado, pero me llamó tanto la atención porque viene a dar las razones,
y nos viene a certificar por qué María y José fueron hechos parte de este plan. Cuando vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que Dios siempre usa personas que estén dispuestas, ¿verdad? Desde el principio de la Escritura nosotros encontramos personas que Dios ha usado, que han tenido disposición en su corazón. Encontramos a Noé, por ejemplo. Vas a hacer el arca, Noé, y no importa lo que te estén diciendo, la vas a hacer así, así. Y usted lee y dice que Noé hizo conforme a como Dios le había dicho. De repente Dios busca a hombres como Abraham y le dice: te vas a ir de aquí, te vas a ir de aquí. Y dice que Abraham se fue, anduvo preguntando, se fue. Disposición. Y así vamos a encontrar en la Escritura a hombres que al final no eran perfectos, ¿verdad?, pero tenían virtudes. Y una de esas virtudes era la disposición que había en su corazón. Y una de esas virtudes era que eran obedientes a la palabra del Señor. Cuando vamos a la Escritura vamos a encontrar a María, fíjense bien, sometiéndose a la voluntad del Señor. Ahí mismo en Lucas capítulo 1, retrocedamos un poquito, en el verso 38, después que el ángel la visita para darle esta noticia maravillosa, oiga lo que dice María. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Disposición, obediencia. Y no solamente María, sino que también José. Cuando vamos a la Escritura, Mateo capítulo 1, verso 24, usted sabe que José quiso dejar a María para no difamarla, para que no la viesen mal, para que no la señalaran. Pero a José le visita un ángel de noche y le habla mientras él dormía. Y cuando usted va a la Escritura, usted se va a dar cuenta que dice que José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Obediencia. O sea, tanto José como María eran justos, pero más que justos, eran obedientes. Muchas veces nosotros, hermanos, no entendemos porque, y digo no entendemos, que el Señor nos está hablando constantemente por medio de su palabra. Ya no se le va a presentar un ángel a usted posiblemente así, ¿verdad?, físicamente visible, y le va a decir: el Señor dice que hagas tal cosa. Posiblemente no. ¿Por qué? Porque el Señor ha revelado su voluntad por medio de su palabra. O sea, nosotros tenemos ahora la revelación escrita, que es la palabra del Señor. Y el Señor, a través de toda su palabra, nos está diciendo: esto es lo que quiero que ustedes hagan. Claro, nosotros vemos a través de María y José, de José y María, el ejemplo de personas que Dios contempló para usarlas en su plan. ¿Por qué? Porque eran obedientes, ¿sí? Porque se sometían, ¿sí? Las palabras de María fueron claras: y hágase, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Y luego José dice: hizo conforme el ángel le había dicho. Hermano, Dios está buscando, oiga bien, personas dispuestas, sometidas a su palabra, obedientes. De hecho, es un requerimiento, fíjense bien, para poder ver también un día físicamente al Señor, para poder estar un día en su gloria. Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, sino aquel que es obediente, aquel que se somete
a aquel que actúa conforme a la voluntad del Señor. Hay dos personajes que surgen en esta historia que hemos compartido esta mañana. Uno de ellos es Simeón, que dice que el Señor le había... ¿Qué le había dicho el Señor a Simeón? A ver, de acuerdo a la lectura que hemos compartido esta mañana. Vaya al capítulo 2, verso 26. ¿Qué le había revelado el Señor? Que no vería la muerte sin antes ver al ungido del Señor. Fíjese que es bien interesante porque hay ciertas conexiones en la Escritura, ciertos pasajes que constantemente nos están hablando de lo maravilloso que es encontrarse con Cristo. Y este es uno de esos pasajes. Cuando usted se encuentra con Cristo, cuando Cristo lo encuentra a usted, porque Él siempre es el que nos ha andado buscando a nosotros, y cuando entablamos una relación con Él, nosotros somos librados de la muerte eterna, la que viene por consecuencia del pecado. La física, todos estamos expuestos. A la eterna todos íbamos, porque dice la Escritura que íbamos sin Dios y sin esperanza. Y este es uno de los pasajes que nos vuelve a recordar que el nacimiento de Cristo le trajo no solamente esperanza al pueblo de Israel, porque muchos creyeron, muchos lo estaban esperando, sino que también le trajo esperanza a toda la humanidad. Y todo aquel que ha tenido la oportunidad, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, de ser recibidos por Cristo, de ver a Cristo, si queremos decirlo de esa manera, ahora también tenemos la esperanza de la vida eterna. Mire qué maravilloso. Dios siempre va a cumplir todas aquellas promesas que están contempladas dentro de ese plan divino, perfecto y maravilloso que tiene para la humanidad. Y este hombre, cuando vio que José y María llevaron a Jesús al templo, dice, vamos ahí al verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y ahí encontramos nosotros sus hermosas palabras. Y voy a hacer un paréntesis. Fíjense que, interesantemente, José y María estaban también siendo obedientes y cumpliendo la ley. Por eso es que estamos relacionando la obediencia y la humildad esta mañana. Imagínese usted, ellos eran los padres del Mesías. A veces las personas, cuando tienen una afinidad, un grado de consanguinidad, o son parientes de alguien que ocupa algún cargo, ostenta algún cargo, a veces hasta la familia más lejana se siente poderosa, ¿verdad? Aquí usted no sabe quién es mi tío. Es que usted no sabe quién es mi primo, y el primo tal vez ni lo conoce, ¿verdad? Es que yo soy primo de don fulano. Ya si están en el gobierno, o sea, lo que sea, hay gente que se siente poderosa, ¿verdad? Y muchas veces lo hacen solo por altivez. Pasa. Y yo pensaba, imagínese usted, José y María eran los padres del Mesías. Sí, la promesa cumplida por medio de ellos. Ya el Señor les había hablado. Ya posiblemente había pasado mucha de esa etapa de
de pensar y de qué es lo que está sucediendo en el corazón, en la mente de María, en el corazón, en la mente de José. Y ellos tenían claro. El Señor los estaba usando como esos instrumentos. Pero aún así, dice que ellos fueron al templo a presentar al niño conforme. Y fíjese que es curioso porque Lucas en este pasaje 3 veces menciona eso. Conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley de Moisés. 3 veces. Lea usted después el capítulo, esa porción particularmente, 3 veces. Y como todo lo que la Escritura de repente nos está revelando es para que aprendamos algo, ¿verdad? Pero ellos estaban sometidos. Ellos no dijeron, bueno, como es Jesús, ¿verdad? El Mesías, que vamos a ir al templo, la gente que venga. No. Es más, por eso estamos combinando estas 2 palabras, obediencia y humildad. Llevaron su ofrenda. Y usted sabe que la ofrenda que presentaron la hicieron conforme a su condición. Conforme a su condición. Fueron obedientes. Por eso es que Dios se fijó en ellos y puso su gracia en ellos para usarlos de esa manera. Dios quiere, hermanos, usarnos dentro de su plan perfecto. De hecho, acuérdese que todos nosotros tenemos, oiga bien, la gracia de Dios que nos acompaña. Todos nosotros somos parte del plan, pero debemos actuar con obediencia y humildad para que el Señor cumpla y nos use. No es que yo no puedo hacer, todos tenemos. Si somos parte del plan de manera general, porque todos tenemos la responsabilidad de compartir de Cristo. Usted tiene que hacerlo como parte de su naturaleza. Si no lo está haciendo, es porque no es parte de su naturaleza. A veces es bien fácil explicar las cosas, ¿verdad? O sea, si usted lo hace, es porque es parte de su naturaleza. Usted es salvo. Usted es parte del plan. Si usted no lo hace, es porque no es parte de su naturaleza. Y posiblemente no es parte del plan. Y no ser parte del plan implica no tener tampoco la salvación. Pero ellos, hermanos, fueron obedientes y lo hicieron de la manera en que estaba establecido. A veces es un poquito complicado porque hoy en día la gente a veces como que no le gusta someterse a las reglas o a las normativas del mundo y mucho menos a las de Dios. Y como la gente no entiende a veces, incluso hasta han creado frases a conveniencia, como siempre el ser humano lo hace. Usted ha escuchado esta frase, es que las reglas se hicieron para romperlas. ¿Ha escuchado usted esa frase? Y no es cierto. Las reglas se hicieron para cumplirse y para mantener un orden, no para romperlas. Pero la gente ya en su mentalidad, no, las reglas se hicieron para romper. No es cierto. No es cierto. Es más, cuando vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta el beneficio que tiene de someterse a las reglas, principalmente a las del Señor. Deuteronomios capítulo 7, verso 21, dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 7, verso 21. Deuteronomios capítulo 7, verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Oiga bien, y por haber oído estos decretos y por haberlos guardado. Hay promesa. Es más, cuando uno anda de desobediente, a uno siempre le va mal. Eso desde chiquito uno lo comprueba, ¿verdad? Cuando le dicen a uno,
no hagas tal cosa, no, pero ahí va uno de burro, y cuando hace esa tal cosa y le va mal, es la consecuencia, fue que desobediente. Y muchas veces hemos tenido esa experiencia, hemos vivido esa experiencia de hacer algo que nos dijeron que no, cuando estábamos pequeños, y hubo una consecuencia. Eso, hermanos, es una norma y una regla general de vida. Cuando se hacen cosas inadecuadas hay consecuencias. Así funciona. Cuando se hacen las cosas de manera correcta hay beneficios. Mayormente espiritualmente hablando. Y el Señor le dice al pueblo, por haber guardado estos decretos y por haber, dice, oído y guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará. Hay beneficios en la obediencia. Y la regla se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, usted sabe que todos nuestros actos tienen consecuencias. Y si sus actos son conforme a la voluntad de Dios, los resultados van a ser conforme a la voluntad de Dios. María y José, un hombre y una mujer, obedientes. María y José, un hombre y una mujer con un corazón dispuesto, pero también con un corazón humilde. La humildad, hermanos, es parte de nuestra naturaleza. El Señor Jesús lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay mucha motivación en la Escritura que nos manda a que actuemos, a que vivamos de manera humilde. Colosenses capítulo 3 verso 12 dice, mire, ustedes tienen que aprender a vivir de manera humilde, a ser humildes. Y algo hemos aprendido, que hay dos condiciones que debe el corazón llenar para ser aceptado por el Señor. Y una de ellas es la humildad. Dice que un corazón contrito y humillado no rechazará el Señor. Cuando usted reconoce, claro. Cuando usted le da la gloria a Dios, claro. Mire, cuando Simeón vio a José y María con el niño, dice que tomó, vamos al pasaje, tomó, dice, al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y cuando usted lee las palabras, usted se va a dar cuenta que en las palabras que él expresa, él muestra humildad. ¿Sí? Él muestra humildad. Hay que tener mucho cuidado cuando el Señor nos da el privilegio o nos permite ser apartados, escogidos, llamados, tomados para algo. Hay que tener humildad, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y cuando usted ve las palabras de Él alaba al Señor, porque el Señor ha cumplido lo que le había revelado por medio del Espíritu Santo. Y el Señor en ese momento también lo usa para reafirmar, para confirmar hasta dónde iba a ser la magnitud, hasta dónde iba a llegar la bendición, hasta los gentiles. Nosotros estábamos contemplados en el plan de Dios, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Usted es el que debe aprender primero a ser obediente, a ese sometimiento a la palabra y a la voluntad de Dios para con su vida, al don o al ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Porque así como María y José fueron usados para que Jesús llegase y naciera acá en esta tierra, yo quiero recordarle también que Dios lo quiere usar a usted para algo también. Dios no nos ha llamado, hermanos, para ser adornos del templo. Yo sé que todos somos bien guapos, bien bonitos, ¿verdad?
Pero Él no nos ha llamado para venir a hacer adornos del templo. Para eso tenemos ahora las Pascuas acá. Ellas están adornando el santuario. El Señor no nos ha llamado a que vengamos a sentarnos y ser parte de. Nos ha llamado porque nos quiere usar. Pero usted tiene que tener disposición y ser obediente. Y al igual que María, Señor, conforme a tu palabra en mi vida. Y al igual que José, que después que el ángel le habló, hoy el ángel no va a hablarle posiblemente, pero sí el Señor le está hablando por medio de su palabra a cada momento. Y que usted pueda decir y hacer, ¿verdad? Y Otoniel se levantó e hizo conforme a la palabra que había leído la noche anterior, ¿verdad? Que usted pueda ser obediente a la palabra del Señor y que sobre todo pueda entender que debemos ser humildes. Cuán importante es reconocer que dependemos del Señor, que todo se lo debemos al Señor, porque eso es lo que hizo Simeón. Reconoció que era por pura misericordia del Señor. Estamos por iniciar un nuevo ciclo, un nuevo año. Cuando llegamos al final, y algo de eso vamos a compartir el viernes, no lo voy a adelantar todavía, pero nosotros agradecemos, mayormente que estos 2 años no han sido fáciles, pero viene otro ciclo, otro nuevo ciclo, en donde ya deberíamos estar disponiendo nuestro corazón, siendo humildes, ¿verdad? Reconociendo. Y usted reconoce cuando obra, cuando usted hace, porque son las acciones. Las palabras son, como decíamos y hemos dicho anteriormente, las palabras pueden salir de cualquiera. Hoy cualquiera dice, Dios le bendiga. Hoy cualquiera dice, bendiciones. Hoy cualquiera dice, estoy agradecido con Dios, cuando no es así. Pero la humildad va a mostrar también cuán agradecidos estamos con el Señor. Hermanos, Dios quiere hacernos, nos ha hecho parte de su plan perfecto y divino. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que nosotros seamos obedientes, que tengamos un corazón dispuesto y que reconozcamos que Él, por Él y para Él son todas las cosas. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque nos habla, Señor, en todo momento, porque tu palabra nos revela cuál es tu intención, qué es lo que tú deseas también de nosotros. Al igual que José, al igual que María, al igual que Simeón, podamos nosotros tener un corazón dispuesto, podamos ser usados de manera grande también para honra y gloria tuya. Ponemos esta última semana, Señor, de este año en tus manos. Agradecemos tus misericordias y tus bondades y confiamos que estarás con nosotros en todo lo que hagamos este día y que todo lo que hagamos este día sea para honra y gloria tuya. Llévanos con tu paz, porque estamos seguros que tu bendición nos acompaña en todo momento. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y si Dios permite, nos vemos por la tarde. Y recuerde que igual mañana tenemos culto.